Bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy tenemos a Juliana. Voy a comenzar limpiando su piel con este tónico de Pixi. Es un tónico exfoliante ya que contiene ácido glicólico, pero a la vez calma la piel porque tiene aloe vera. Aplico un contorno de ojos bastante suavecito, este es de Bioderma, para mantener la zona hidratada, y lo aplico a toquecitos alrededor de la zona y finalizo dando un leve masaje para ayudar a absorber bien el producto y drenar un poquito la zona. Estoy aplicando una ligera capa de hidratante por todo el rostro y lo estoy haciendo con una brocha de corte plano. Estoy usando esta hidratante de Embryolisse, que es para todo tipo de pieles, da muchísima hidratación y aporta mucha luminosidad. Ella tiene la piel normal, un poquito grasa en la zona T, pero no es nada alarmante, tampoco se le engrasa a todas horas ni todos los días, por eso no hay necesidad de poner un primer para que la base aguante bien. Sellándola correctamente durará todo el día. El maquillaje que voy a realizar en Juliana va a ser muy natural y muy sencillo, ya que ella no se maquilla a diario, normalmente va a cara lavada. Ella tiene una piel muy bonita, no tiene imperfecciones y además tiene muchas pequitas por todo el rostro, por eso he elegido esta base de maquillaje. Voy a aplicar una capa muy ligera de base por todo el rostro para simplemente unificar el tono de la piel, cubrir alguna pequeña rojez que ella tiene, pero sin cubrir las pequitas. Empiezo aplicando la base en el centro del rostro, por la nariz, y voy extendiendo hacia afuera. Lo hago así porque la rojez se concentra más que nada en el centro y hacia el exterior apenas tiene nada. Y con el producto que me queda en la brocha voy a aplicar base en la frente, pero no voy a aplicar más cantidad porque ya no lo necesita y simplemente quiero unificar el tono de la piel, como ya he dicho anteriormente. Ahora con una brocha tupidita, pero de pelo así un poquito abierto, voy a ir dando suaves toques por todo el rostro para difuminar cualquier posible marca de brocha que haya quedado, ya que cuando aplicamos la base con este tipo de brochas planas puede quedar alguna marquita. Esto también lo podemos hacer con una esponja y además haciendo este paso terminamos de asentar la base. Antes de empezar a maquillar la ceja, humedezco una brocha de este tipo para peinarla, ver las posibles calvas que pueda haber y además así eliminamos cualquier resto de maquillaje que haya encima. Con una brocha biselada cojo producto y empiezo a maquillar la ceja desde la mitad más o menos. Voy haciendo trazos suaves y cortitos y a medida que los hago voy peinando con la misma brocha de antes para integrar el producto con la piel. De esta manera veré si necesito aplicar más producto o no. Cuando quiero hacer el inicio de la ceja, tumbo un poquito la brocha y hago los trazos en sentido hacia arriba y vuelvo a peinar. Cuando hago el resto de la ceja, siempre lo hago en sentido a cómo crece el pelo. Y hacemos exactamente lo mismo en la otra ceja. Si tenemos espejo delante, vamos mirando qué tal van quedando las cejas, a ver si más o menos son simétricas. Si esto no es posible, lo que recomiendo es siempre echar un paso hacia atrás, mirar con perspectiva y a una cierta distancia, ya que así lo veremos mejor que si estamos muy cerca de la persona a la que estamos maquillando. En el caso de Juliana no maquillo mucho la ceja, ya que ella la tiene naturalmente bonita y la tiene bastante bien definida. Es simplemente rellenar un poquito las pequeñas calvas que tiene y hacer las cejas un pelín más simétricas. Estoy usando la paleta de cejas de Chanel, la más oscura,
pero el tono más clarito que viene dentro de la paleta. Este producto es una especie de polvo cera que si lo tocas con el dedo apenas pigmenta, pero cuando lo coges con brocha queda súper natural. Además aguanta muy bien y el producto dura la vida. Para empezar a maquillar el ojo, comienzo aplicando este lápiz marrón oscuro dentro del ojo en el párpado superior. Para ello, le digo a Juliana que mire hacia abajo sin cerrar los ojos y con cuidado estiro un poquito el párpado superior hacia arriba para que me sea posible adentrarme en la zona. Pero voy descansando para que a ella no se le haga incómodo y pueda ir pestañeando y así que el ojo no llore. Ahora aplico el lápiz a ras de las pestañas. Estoy haciendo la línea más gruesa hacia el exterior del ojo y un poquito más fina cuando me voy adentrando hacia el interior. También le digo que mire hacia abajo, tensando con cuidado el párpado móvil y también dejándola descansar para que ella pueda pestañear a medida que voy aplicando el producto. Me gustan mucho los lápices de ojos de Kiko porque son muy cremosos y se trabajan muy bien y además es que tienen colores muy bonitos. Ahora con un pincel de lengua de gato y con el borde de la brocha voy a ir difuminando el lápiz hacia arriba, también ella mirando hacia abajo. Lo voy haciendo suavemente sin presionar mucho sobre el ojo, ya que puede resultar incómodo para ella y además no conseguiríamos el efecto que buscamos. Si presionamos mucho con el pincel, también podríamos dejar el ojo rojo y arruinar el maquillaje. Voy a estirar un poquito el lápiz hacia afuera para darle un toque más rasgado y termino de ayudarme con el dedo para cortarlo un poco. En el otro ojo hago exactamente lo mismo, levanto un poquito el párpado y con cuidado y descansando para que ella pueda pestañear, voy aplicando el lápiz muy a ras de las pestañas, sin dejar ningún hueco sin maquillar, ya que si no se vería raro después. También estoy haciendo la línea más gruesa en el exterior y más finita a medida que nos vamos adentrando. Voy a volver a difuminar con el borde de la brocha suavemente y hacia arriba. Vuelvo a repetir el proceso en el primer ojo para añadir intensidad y vuelvo a difuminar con el borde de la brocha. No he puesto prebase previa porque ella no tiene el párpado excesivamente graso, con lo cual tampoco es necesario. Vuelvo a rasgar un poquito el ojo, pero esta vez difumino también de la cuenca hacia adentro para agrandar un poquito más el ojo y darle un poco más de profundidad. Después de esto termino de difuminar un poquito el lápiz por todo el párpado móvil para suavizar el trazo y haré exactamente lo mismo en el otro ojo. Aplico lápiz a ras de las pestañas inferiores, pero sin adentrarme en el interior del ojo. Estoy como machacando la pestaña para no dejar ningún hueco y difumino el lápiz con la misma brocha que he estado utilizando. Para difuminar voy de un lado al otro muy suavemente y uno este difuminado a lo que hemos hecho en el párpado superior, tanto en la esquina interior como en el exterior, y así termino de rasgar un poquito más el ojo. Hago lo mismo en el otro ojo y cuando termino de unir las dos esquinas y vuelvo a rasgar el ojo hacia arriba en la parte externa, doy un paso hacia atrás para ver que los dos ojos tienen la misma intensidad y están al mismo nivel.
Esto la mayoría ya lo sabrá, pero para la gente que no lo sepa, se crea una base cremosa, en este caso con un lápiz, para que la sombra que ponemos encima, la sombra en polvo, tenga una base a la cual adherirse. Con la misma brocha que he estado utilizando hasta ahora, cojo una sombra marrón oscuro y empiezo a aplicarla suavemente encima del lápiz, difuminándola hacia arriba para terminar de rasgar el ojo y dar más profundidad. Ahora con una brocha de difuminar y una sombra marrón medio clarito pero con subtono grisáceo, difumino los bordes, difumino en el párpado móvil esta sombra marrón oscuro que hemos aplicado anteriormente para que así no haya ningún corte ni diferencia de color. Y también difumino un poquito a ras de las pestañas inferiores para suavizar la línea marrón que teníamos del lápiz, porque aquí no he aplicado la sombra oscura. Ahora con la misma brocha de difuminar aplico otra sombra marrón también clarita pero de tonalidad más cálida y la aplico en la parte superior del párpado, debajo de la ceja hasta la mitad más o menos del párpado móvil, sin aplicar sombra encima de la sombra marrón oscuro. Esto lo hago para terminar de unificar todo el tono del párpado y además para que haya una diferencia de color gradual sin ningún tipo de corte. Con otra brocha de difuminar del mismo tipo, aplico una sombra debajo de la ceja para iluminar. Esta es de un color piel, más o menos, y es un poquito irisada, con lo cual va a aportar mucha luz. Con la misma brocha y con mucho cuidado estoy aplicando un pigmento suelto en el centro del párpado móvil y también en el interior del ojo para terminar de aportar luminosidad. El color de este pigmento es un color naranja tornasolado y no estoy aplicando mucha cantidad. Vuelvo a reaplicar la sombra marrón oscuro a ras de las pestañas superiores para volver a dar intensidad, ya que al aplicar el pigmento hemos perdido un poco de color. A medida que voy aplicando la sombra, la voy difuminando hacia arriba cuidadosamente para que no haya ningún tipo de corte entre la sombra y el pigmento. Y ahora para terminar de difuminar e integrar todos los colores, vuelvo a reaplicar la sombra de transición, que es la sombra marrón claro con subtono grisáceo que aplicamos al principio. Ahora pasamos al corrector, lo vamos aplicando a toquecitos, empezamos desde abajo y vamos subiendo hasta las pestañas inferiores, pero sin pisar el sombreado. No aplico mucha cantidad ya que ella no lo necesita
y simplemente quiero neutralizar la zona de la ojera, especialmente la parte interior del ojo, sin olvidarme la esquinita exterior donde hay un poquito de rojez. Paso el dedo por encima muy ligeramente para terminar de integrar el producto en la piel y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a ir aplicando el corrector a toques, me centro en la zona interior y voy desde abajo hasta las pestañas inferiores. Como colorete voy a utilizar un múltiple de NARS. Este es Puerto Vallarta, es un tono anaranjado, queda muy bonito, tiene ligeros destellos doraditos y le va a aportar color a la mejilla y mucha calidez al rostro. Como es un producto en crema, lo aplico antes de sellar la base con el polvo, ya que al aplicarlo encima de la base va a resbalar más y se va a fundir mejor con la piel. Empezamos aplicando el color en la parte central de la mejilla, en la zona de la manzanita, y lo vamos extendiendo hacia afuera por la parte del pómulo. Entonces nos quedará mayor concentración de color en la parte central y más sutil y difuminado a medida que nos vamos alejando. Antes de empezar a sellar el corrector con el polvo suelto, lo voy a difuminar un poquito con la brocha con la que lo habíamos aplicado y seguidamente ya sí lo sellamos con el polvo suelto, aplicando el polvo a suaves toquecitos para no arrastrar el corrector que hay debajo. Una vez he sellado el corrector, con la misma brocha y el mismo polvo, cojo producto, sacudo un poquito el exceso y empiezo a sellar en el centro del rostro. Lo hago así porque ella, por ejemplo, tiene la zona T un pelín más grasa que el resto de la cara, con lo cual aplicaremos más producto en esa zona, que es donde necesita mayor concentración de polvo. Con la misma brocha y a toquecitos ligeros estoy aplicando un bronceador en el pómulo para dar mayor dimensión al rostro. Y estoy utilizando esta brocha porque al ser de pelo tan largo y abierto aplica menos color que otras. Como iluminador estoy utilizando este nuevo de Make Up For Ever. Es un tono doradito, bastante cálido, que realza los reflejos dorados del colorete. Lo aplico en la parte alta del pómulo, subiéndolo un poquito hacia la sien y bajándolo hacia la mejilla. Y lo estoy aplicando con una brocha abanico porque lo aplica de manera muy suave, muy ligera y además permite controlar las zonas donde quieres aplicarlo. También pongo un poquito en el puente de la nariz, en la punta de la nariz y en el arco de Cupido para definir un poquito más el labio. En los labios he puesto el labial Morange de MAC con el gloss sin color de Mercadona para rebajar ese tono tan vivo que tiene Morange, que es un tono anaranjado y como digo es muy vivo, y simplemente quería darle un toque de color a su labio, un toque muy sutil. Por último aplico máscara de pestañas. Empiezo aplicando la máscara en el exterior, ya que así deposito más producto y doy más volumen a esa zona, y hago mucho hincapié en la base de la pestaña. De esta manera daremos más volumen a la misma
y me voy yendo hacia el interior. Aplico la máscara en movimientos zigzag para evitar los grumos y estoy aplicando la máscara con ella mirando hacia abajo sin el ojo cerrado, mirando en el sentido contrario a donde estoy aplicando la máscara. Para aplicar máscara en las pestañas inferiores no cojo más productos, simplemente utilizo lo que queda en la brocha y también hago mucho hincapié en la base para dejar el ojo más definido. Ella mira hacia arriba para no manchar la zona de la ojera y también lo hago en forma de zigzag para que no queden grumos. Y este es el resultado, un ahumado muy natural, muy sutil, muy sencillito para gente que apenas se maquilla. A ella le encantó el resultado, espero que a vosotros también os haya gustado y si es así os podéis suscribir, le podéis dar a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.